nuestra biología hermosa. ¿Se acuerdan que en la última clase, el último tema que habíamos tocado era la teoría endosimbiótica, propuesta por esta señora, Lynn Margulis, la cual había propuesto que determinadas organelas, como por ejemplo podían ser las mitocondrias, los cloroplastos, habían sido originados por una bacteria o en realidad una célula procariota que se comió otro compuesto, ¿no? Por lo general una bacteria. La fagocita, o sea, se la come, la ingresa a su organismo, pero no la digiere, o sea, no vuelca sus jugos gástricos, por así decirlo, de la propia célula para digerirla. Y acá me di cuenta que puse diferirlos, no, era digerirlos. Ese es el corrector de la compu. Entonces, esa célula procariota terminaba adoptando una pequeña bacteria en su interior, la cual obviamente tenía un ADN diferente, tal cual los cloroplastos y las mitocondrias hoy en día, y fue una de las fundamentaciones de por qué esta científica postuló esta teoría de esta forma, gracias al ADN distinto de las mitocondrias y los cloroplastos, y finalmente terminó con el correr de los años convirtiéndose la bacteria en una organela más, ¿no? Que cumple una función específica para esa célula. Como antes hablábamos de células procariotas y estas estructuras, las mitocondrias y los cloroplastos, que son los ejemplos de esta teoría, están presentes en células eucariotas, tenemos que suponer que la gran mayoría de los componentes de las células, de las organelas de las células, o estaban allí previamente, como sucede con, por ejemplo, los ribosomas, que ya estaban presentes en las células procariotas, o se formaron de alguna forma similar, ¿no? O de alguna otra forma desconocida, ¿no? O sea, los lisosomas, los peroxisomas, el aparato de Golgi, todas esas estructuras, ¿cómo es que se formaron entonces adentro de la célula? Bueno, no sabemos con exactitud, pudieron haberse formado así y haberse fusionado su ADN a la célula, porque esas organelas tienen el mismo ADN que la célula, o directamente haberse formado por otro proceso. Lo mismo con la aparición del núcleo, para poder transformarse en células eucariotas, ¿no? Pero más o menos se cree que la aparición del núcleo y la aparición de estas organelas se dio a la par, prácticamente. Como el núcleo como una organización dentro de la propia célula, ¿no? Es como que dentro de la célula se empezó a reorganizar el citoesqueleto de la célula, que es lo que le da la forma, y de pronto organizó una membrana, que es la membrana nuclear, que envuelve al núcleo, muy similar a la membrana plasmática que envuelve al resto de la célula, pero esta vez se reorganizó alrededor del material genético, envolviéndolo, y eso es lo que es el núcleo, ¿no? Es la estructura que tiene dentro el material genético. Entonces se piensa que con este cambio que se dio de fagocitar y transformar en mitocondrias y cloroplastos a estas bacterias, también sucedió un cambio dentro de la célula y apareció el núcleo. ¿Sí? Eso es una teoría, como dijimos en la clase pasada, nadie sabe si eso sucedió así, simplemente es una hipótesis que hoy se sostiene, se cree que hay como mucha evidencia, pero como no evidencia, la verdad que no sé si hay evidencia física, ¿no? Pero sí una evidencia que si uno lo piensa es lógico. Si yo analizo las bacterias, las mitocondrias y los cloroplastos y tienen un ADN distinto del de la célula, bueno, la mejor proposición que se le ocurrió a esta bióloga era decir, bueno, son otro organismo que ingresó a la célula y se mantuvo allí. No es loco pensarlo así, la verdad, o sea, bastante razonable, si uno lo piensa, es lógico. Pudo haber pasado eso, ¿no? ¿Pudo haber sido otro proceso? Sí, pero ella propuso eso y es el que se acepta, ¿no? Como esto cambia día a día, quizás se encuentren evidencias de otro proceso y se sostenga luego ese proceso, ¿verdad? Pero bueno, ¿alguna duda de la teoría endosimbiótica? Sé que la vimos medio rápido en la clase pasada, pero no hay mucho más que esto.
pero no sé si les queda alguna duda. No, creo que no. Estamos bien, buenísimo. Bueno, ahí, chicas, me llegó en el aula los presentes, así que ahora les pongo. Gracias. Bien, entonces ahora vamos a empezar a ver cada una de las estructuras que conforma la célula. Yo elegí esta foto porque me parece interesante, más allá de que está dibujada una célula animal y una célula vegetal. O sea, recién nosotros hace unas clases vimos las células procariotas y sus partes, ahora vamos a ver las eucariotas. Por lo general, en la escuela estudiamos la célula animal y la célula vegetal. Obviamente podríamos estudiar la célula de los hongos, la célula de las algas, ¿sí? De todos los grupos de seres vivos. Pero bueno, por lo general se estudia el animal y la vegetal porque son las células que tienen todas las estructuras que también están presentes en hongos y algas, ¿sí? Así que más que nada es por eso, no porque sean más importantes ni nada por el estilo. En esta foto se muestra una célula animal y una célula vegetal. En realidad no es una foto, miento, es un dibujo, ¿sí? O sea que tampoco se guíen ni por las proporciones del dibujo, ni por los colores del dibujo, porque las células no tienen el núcleo de color violeta, ¿ok? O sea, no, nada que ver. Pero bueno, no importa, están dibujadas las estructuras. En el medio están todas las organelas que están presentes tanto en células animales como en células vegetales. Y después hay estructuras que solamente encontramos en las células animales, como los centriolos y vacuolas pequeñas, ¿sí? Y en la célula vegetal encontramos estructuras solamente en las células vegetales, como una vacuola más grande y central, la pared celular y los cloroplastos, ¿sí? Después, todos estos que están acá están presentes tanto en células animales como en células vegetales. Y acá están un poco señalizados, ¿sí? Así que vamos a ir viendo uno por uno, vamos a ir volviendo sobre esta imagen, porque la profe no la puso en cada diapositiva, es así, para ver en dónde está ubicada y un poco la forma que tiene. ¿Ok? ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Estamos todos listos para arrancar? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Entonces, acá tenemos estas tres estructuras. La verdad es que no escribí mucho y puse una sola imagen porque estos son contenidos que ustedes ya vieron en primero, así que más que nada va a ser como un repaso, ¿no? Obviamente que vamos a sacarnos todas las dudas que tengamos o todo lo que nos acordemos, pero escribí un pequeñito resumen, ¿sí? De las características más importantes de esa organela o de esa parte de la célula. Si ustedes van a la unidad, ¿no? Número 2, que está subida en el Classroom, y si no la encuentran o no aparece o hay un problema y no la pueden descargar, me la piden que yo se la envío, está un poquito más desarrollado, ¿ok? Nada, para avisarles eso. Bien, entonces tenemos como primera estructura, en realidad esto no es una organela, es una estructura, se llama pared celular. Es una pared que está presente solamente en células vegetales y células de los hongos. Si yo voy a nuestro dibujo, ¿sí? Y busco pared celular, está acá abajo, ¿sí? No está presente en la célula animal, en ningún lado. Solo está presente en las células vegetales, ¿sí? Y bueno, obviamente en las células de las algas también, que son una especie de vegetal, pero no son vegetales. No está presente en animales, ¿sí? Eso es muy importante de recalcar. Y justamente es una pared compuesta por varias capas, acá están dibujadas de colores, no nos vamos a meter en las capas porque eso es una parte muy química, si a alguno le interesa puede buscarla en internet, pero cada parte de esa capa, de esa pared celular, está compuesta por diferentes sustancias químicas y tiene una función determinada, obviamente. Pero en general, la pared celular se llama así porque envuelve a la célula, y dentro de su composición química tiene estructuras que lo que le brindan a la pared, a la célula, es una cierta rigidez, tal cual las paredes de una casa que permiten que la casa se mantenga en pie, ¿no? Y que esté todo en su lugar, digamos, que el techo no se caiga sobre nuestras cabezas, es lo que hace a la célula. O sea, permite que la célula tenga esa forma que tiene, o sea, le da forma a la célula, le da rigidez, la mantiene en su lugar, ¿sí? Para que no se chanflee para todos lados,
y también le da cierto soporte, ¿no? O sea, justamente por la forma y por la rigidez. Tiene poros en su interior, tiene ciertos poros que permiten el ingreso o el egreso de la célula de determinadas sustancias. Porque ustedes imagínense que si esto fuera totalmente rígido y no tuviera ningún poro, acá no están dibujados los poros, ¿no? Porque es un dibujo, si no tuviera ningún tipo de poro ni nada por el estilo, no podrían entrar sustancias a la célula y tampoco salir. Por ejemplo, los desechos que la célula produce no podrían atravesar y quedarían acumulándose dentro de la célula. Lo mismo, no podrían ingresar, por ejemplo, alimentos, glucosa, que es la célula que utiliza como alimento, ¿no? Es lo que usa la célula como alimento, no podría ingresar si no hubiera estos poros, ¿sí? Así que súper fundamental los poros en la pared celular. Bien, justamente acá dice, permite un intercambio pasivo con el medio que rodea a la célula, ¿verdad? O sea, justamente este intercambio se refiere a que pueden pasar por esos poros sustancias, ¿sí? Bien, por debajo de la pared celular, por debajo, está la membrana plasmática o membrana celular, ¿sí? Si nosotros buscamos la membrana celular, la vamos a encontrar acá, membrana plasmática. Está presente en vegetales por dentro de la pared celular, es justo la capita que está por adentro de la pared celular, si acá está dibujada hasta ahí nomás, pero en realidad tendría que continuar un poquitito más, ahí está ahí. Y en las células animales es todo lo que rodea a la célula, ¿sí? O sea, es todo lo que rodea a la célula. Bien, en realidad la membrana plasmática también está presente en células de los hongos, de las algas, está en absolutamente todas las células. Y también lo mencionamos cuando vimos las células procariotas, ¿sí? Es una membrana que tiene varias características, dentro de su composición está compuesta por proteínas, lípidos, hidratos de carbono, un lípido muy importante, que quizás si se los nombro les suena, los fosfolípidos, ¿sí? Es un tipo de lípido particular que conforma casi el 90 o el 80% de la membrana, ¿sí? Que se disponen de una forma particular y etc. Bien, recubre la célula, o sea, está por todo su exterior, digamos, es una capa flexible, es decir, tiene movimiento, no es rígida, ¿sí? Tiene movimiento. Además, tiene la característica de ser semipermeable, ¿sí? ¿Qué significa semipermeable? Cuando está lloviendo y yo me pongo un impermeable, ¿no? Una de esas capitas impermeables. Es para evitar el paso del agua y evitar mojarme, ¿verdad? Bueno, que sea semipermeable significa que algunas cosas la pueden atravesar y otras cosas no. Por eso es semi, ¿no? Como algunas sí y otras no. Entonces, esta membrana tiene las características de que ciertos compuestos pueden atravesarla directamente o con ayuda, y otros compuestos no. Por lo general, los compuestos químicos que son muy chiquititos, como las moléculas de agua o de oxígeno, la atraviesan casi sin ningún problema. Compuestos un poco más grandes, como por ejemplo la glucosa, necesita cierta ayuda, puede atravesarla, pero con ayuda, ¿no? Transporte activo se llama eso, que lo vamos a ver pero más adelante. Y otras sustancias que son muy grandes, mucho más grandes que una molécula de glucosa, no pueden atravesarla directamente por una cuestión de que son muy grandes. O sea, también tiene que ver con la electronegatividad o electropositividad de la sustancia, o sea, si es eléctricamente positiva o negativa, bueno, no importa, con un montón de características que tienen que tener esos compuestos para atravesarla con facilidad o no, ¿sí? Pero no importa, lo que nos importa es que es semipermeable y permite el paso de ciertas sustancias y de otras no, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendieron la pared y la membrana? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Recuerden que estamos haciendo un resumen, ¿sí? O sea, acá hay muchas cosas que yo espero, que ustedes recuerden de primero, ¿verdad?
un montón de nombres y eso, pero si no se acuerdan de alguno de los nombres que estoy mencionando, por favor me avisan y lo desarrollamos un poquito más, ¿sí? La onda es que no se queden con ninguna duda o que recuerden lo máximo posible, porque el año que viene lo vamos a volver a ver, eso es lo peor, pero no lo peor, está bueno recordar cosas, pero es importante que lo entiendan, ¿no? Así que por favor me avisan, ¿sí? Bien, otra estructura que está presente dentro de las células es el citoplasma, o también llamado matriz citoplasmática. Si vamos a nuestro dibujito, el citoplasma está acá, ¿sí? Está presente en las células animales y en las células vegetales. También estaba presente en las células procariotas, lo vimos ahí, y obviamente también está en las células de las algas, de los hongos, etc. O sea, está en todas las células. El citoplasma, ¿no? Como dijimos, creo recordar cuando vimos las células procariotas, es como si yo en una pileta, cuyo borde es la membrana plasmática, la llenara de agua, ¿no? Ese agua es el citoplasma, ¿sí? Básicamente, entonces, el citoplasma es una sustancia acuosa, podríamos decir, no es agua, aunque está compuesto por agua, pero no es agua, es una sustancia acuosa, que está delimitada por la membrana plasmática, ¿sí? O sea, recubre esa membrana plasmática para que el citoplasma no se salga y se chorree por todos lados, y es en donde se encuentran todas las organelas, ¿sí? Es el agua de nuestra pileta a la cual le agregamos el flota-flota, el inflable con forma de rosquilla gigante, ¿no? Todo lo que nosotros le querramos meter en la pelo pincho, ¿sí? Esas son las diferentes organelas. Van a estar dentro de ese agua, ¿no? Ahí flotando. Bueno, pasa exactamente lo mismo con el citoplasma. No diría yo flotando, sino que como que los contiene, pero tiene todo el resto de las organelas. Si vamos a nuestra fotito, ¿sí? Cada una de estas estructuritas, cada una de estas es una organela distinta. Y todas están en el citoplasma. No están en la membrana, pues la membrana está por afuera, ¿sí? Sino que están como dentro del citoplasma, conteniéndolos el citoplasma. Y lo mismo pasa con la célula vegetal, ¿sí? Cada una de estas organelas, cada una de estas, ¿sí? Es una organela, está en el citoplasma, que es lo verde, ¿no? Esto verde clarito, digamos, o esto azul, ¿sí? Recordemos que los colores no están presentes en las células son transparentes, por lo menos las vemos así, pero bueno, acá eso es un dibujo nomás. Bien, perfecto. Entonces dice, incluye diversas estructuras subcelulares, que son las organelas. Por ahí están las organelas, los sistemas de membrana, túbulos, fibras, etc. También el citoplasma es conocido o es ubicado en algunos libros con el nombre de citosol, también lo pueden encontrar así. Y acá en esta foto es como si yo a la célula le hubiera cortado la mitad, como corto un limón o una naranja, y le hubiera sacado todas las organelas. Lo que me queda, toda esa sustancia acuosa, es el citoplasma. ¿Ok? ¿Dudas con el citoplasma? ¿Más o menos se entendió? Chamo. Sí. Sí, más o menos se entendió. Buenísimo. Bien. Veamos esta y se nos va a cortar, así que vemos esta y nos volvemos a unir. El No. ¿No? ¿Qué? ¿Duda? ¿Pregunta algo? No. ¿No? ¿Seguro? Bueno, ok. Citoesqueleto. Su nombre lo indica. Esqueleto me suena a esqueleto, claramente. O sea, todos sabemos lo que es un esqueleto. Y cito hace referencia a célula. O sea, es el esqueleto de la célula. Es lo que le da la estructura y la forma a la célula y posibilita su movimiento. O sea, que la célula pueda moverse porque la célula se mueve, ¿sí? Aunque parezca que está estática, lo hace gracias al citoesqueleto. Está formado por una cantidad de túbulos y filamentos, ¿sí? O sea, como si fueran tubos, pero acá se llaman túbulos, y obviamente al ser hiper pequeños son microtúbulos,
y filamentos que se llaman microfilamentos, los cuales van cambiando de posición, se van modificando, ¿sí? Por eso dice son muy dinámicos, se van construyendo y deconstruyendo para construirse con otra forma, ¿sí? Son tal cual los Legos, ¿vieron que los pueden armar y desarmar y hacer 1000 formas distintas? Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Pero no hay acción del hombre que lo modifique, es la propia célula. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá la membrana plasmática, ¿sí? Y algunas organelas como una mitocondria, ¿sí? Acá esto creo que es un ribosoma, un retículo endoplasmático, etc. Entre las organelas, dentro del citoplasma, se extienden toda esta red de microfilamentos y microtúbulos y filamentos intermedios y etcétera, que se van uniendo y desuniendo entre ellos para que la célula adopte diferentes formas y pueda moverse, ¿sí? ¿Por qué se movería una célula? Bueno, si viene una sustancia química que me hace daño, yo como célula reacciono a mi medio, una de las características de los seres vivos, y voy a tratar de alejarme de esa sustancia tóxica. Obviamente no me voy a quedar para que me haga algo mal, ¿no? Entonces me voy a alejar. Lo mismo si hay un agente patógeno, ¿no? Un virus, una bacteria que me está causando enfermedades. Bueno, voy a querer alejarme de ese virus, esa bacteria, para que no se ingrese a mi sistema, ¿sí? A veces lo pueden hacer y a veces no. Y a veces simplemente se mueven y ya. En tercero vamos a ver dos procesos, la mitosis y la meiosis, que ahí van a entender perfecto que la célula se mueve, por qué se mueve, o simplemente porque la célula está creciendo en tamaño, ¿sí? O sea, eso también le implica movimiento a la célula, crecer de tamaño, ¿sí? Y eso es el citoesqueleto, los túbulos y los filamentos que se están organizando y desorganizando y organizándose de otra forma y desorganizándose y organizándose de otra forma distinta y así, para adoptar diferentes formas y posibilitar el movimiento de las células. Si vamos a nuestra foto, el citoesqueleto está acá en el medio, ¿sí? Y está presente tanto en células animales como en células vegetales. Obviamente no podían dibujar todo el citoesqueleto por todo lado y pusieron en representación esta cosita chiquitita acá y esta cosita chiquitita acá. Pero recordemos que está en toda la célula. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas de los microtúbulos y de los filamentos que conforman el citoesqueleto? No. ¿No? ¿Vamos bien? Sí, bien, por favor. Sí, bien, bueno. Está Entonces, perfecto. un par de estructuras más y listo, ¿ok? Y los dejo libres. Bien. Genial. Cilias y flagelos. Bueno, las cilias y los flagelos no están en la foto esa general, no están ahí porque son células que no tienen cilias y flagelos, pero sí son muy comunes en todos tipos de células. Lo vimos en las células procariotas. En las células eucariotas hay cilias y flagelos, justamente lo que mencionamos antes, los óvulos y los espermatozoides humanos. Puedo hablar por los humanos, no puedo hablar por todos porque no conozco todos. Por ejemplo, lo de los animales no los conozco todos, pero si hablamos de los seres humanos, las células sexuales masculinas, los espermatozoides, tienen flagelos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando lo vimos en las células procariotas, que el flagelo era una estructura que sobresalía como si fuera una colita de ratón? Y los óvulos de las mujeres tienen cilias, que las cilias, ¿se acuerdan cuando vimos las fimbrias y los pilis, y vimos esos flagelos pero más cortitos? Bueno, las cilias son justamente eso, son flagelos más cortitos. Y son evaginaciones de la membrana plasmática, significa que están compuestos de lo mismo que la membrana plasmática, porque cuando la membrana plasmática viene en la célula re feliz, de pronto saca como una extensión, como si fuera un bracito, ¿no? Y después continúa su trayecto, después saca otro bracito, como si continúa su trayecto, y así. Esos bracitos que va sacando, si son cortitos se llaman cilias, o si son largos se llaman flagelos, ¿sí? Pero es la propia membrana plasmática la que los genera. ¿Para qué sirven los flagelos y las cilias? Bueno, lo que le brindan a la célula es movimiento. Cuando el espermatozoide es introducido al cuerpo de las hembras, tiene que llegar hasta cierta estructura para que se produzca la fecundación, si es que se produce. ¿Cómo llega?
necesita activar su flagelo, su colita, la cual se va a empezar a batir, ¿sí? O sea, va a empezar como a hacer un motorcito. Fíjense que acá está el movimiento, esto de color rojo, ¿sí? Estos hilos, que son los flagelos, ¿sí? Y este movimiento con la flecha azul es el movimiento que hace el flagelo. Como si fuera un motorcito, ¿no? Una colita que permite que se impulse. Obviamente estos flagelos están anclados a la célula, o sea, salen de ahí. Y si yo miro el movimiento del flujo, o sea, de dónde están, del medio en donde viven, donde está la célula, el movimiento del agua o de esa sustancia acuosa va hacia allá. Entonces la célula avanza hacia acá. ¿Sí? Si el movimiento del agua va hacia allá, la célula avanza en sentido contrario. ¿Sí? Tal cual cuando nosotros nos metemos en una pileta y empezamos a hacer con los piecitos como si fueran las patitas de rana, ¿no? Y nos empezamos a impulsar. ¿Para dónde están nuestras patitas de rana? Hacia atrás. Y yo hacia dónde me impulso, hacia adelante. ¿No? O sea, tal cual. Nos ayudamos después con los brazos, la abrazada y etcétera, pero si yo hablo exclusivamente de mis patitas, ¿no? Ese movimiento que hacemos para poder flotar o nadar, y nos permite avanzar un poco. ¿Sí? Lo mismo ocurre con las células. Sin ese movimiento de los flagelos, los espermatozoides no podrían ascender y encontrarse con el óvulo, y por ende nunca habría una fecundación, nunca habría bebés. ¿Sí? Lo mismo sucede con las cilias. Para que el óvulo salga del ovario, ¿sí? tiene que ejercer un leve movimiento. No se batirá tanto como el flagelo, capaz no se desplaza tanto como el flagelo, pero sí tiene un movimiento de desplazamiento, ¿sí? O sea, por ende, movimiento. Acá no tenemos el cilio, ¿no? Tengo la célula, esos cilios, puede haber uno, en realidad por lo general si hay cilios hay muchísimos y muy cortitos, y si hay flagelos puede haber hasta 3 máximo, pero nunca hay más de 3 flagelos, y son más largos. Pero no importa, fíjense que los cilios hacen este movimiento, el de las flechas azules, ¿sí? Como si fuera un motorcito. Se mueven, se mueven, se mueven, y permiten el movimiento de la célula en general, ¿sí? Con esta dirección del movimiento. Por ende, si va hacia allá la dirección del movimiento, la célula se moverá hacia allá. ¿Sí? Fíjense acá. Dirección del movimiento del fluido hacia allá. ¿Sí? La célula avanza hacia acá. ¿Sí? Bueno, si nosotros los analizamos estructuralmente, cada una de estos, no sé si puse una imagen, sí, acá está. Cuando nosotros cortamos ese flagelo de forma longitudinal, no como si fuera una naranja que la corto hacia la mitad, sino que la corto en sentido opuesto, no tengo la cámara para poder, bueno, todavía no la pude arreglar como para mostrarles, pero es como si yo el flagelo, si yo agarro a ver, déjenme pensar. Por ejemplo, ¿todos ubican el termo del mate? O un termo con agua adentro, sin agua, ¿sí? El termo es como finito y largo, ¿sí? Si yo corto al termo de forma horizontal, corto como rodajas del termo, ¿no? Yo lo pongo así como horizontalmente sobre la mesa, y si pudiera cortaría rodajitas del termo, ¿sí? Si yo lo corto así como pequeñas rodajitas, ¿no? Como si agarrara una banana y la corto en pedacitos, digamos, voy a estar teniendo este corte, ¿sí? Voy a agarrar el flagelo, que es este que está acá, y lo corto así, sac, 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 rodajas de ese flagelo, ¿sí? Si lo corto en rodajas, tengo esta vista o esta vista. Ahora, si yo lo corto al revés, el flagelo, ¿sí? Si yo lo corto a lo largo, si yo agarro el termo y en vez de cortarlo en rodajas, o la banana la corto a lo largo, obtengo esta imagen, ¿sí? Lo estoy cortando a lo largo. No sé si se entendió. ¿Qué pasa si eso tiene Tranqui. gérmenes? Anda, Bianchi, tranqui. ¿Cómo? ¿Qué pasa si eso tiene gérmenes? El flagelo y las cilias, no, yo creo que no se pueden contagiar con un patógeno, son parte de la célula. La que sí puede contagiarse es la célula. Eso sí, dentro de la célula pueden ingresar diferentes agentes patógenos, como vos decís, los
mal llamados gérmenes, lo que la gente común llama gérmenes, ¿no? O sea, agentes patógenos, o sea, virus y bacterias, protozoos, algas, lo que sea, otro organismo, microorganismo, que causan enfermedad. Pero eso ingresa a la célula, ¿no? Acá estamos hablando específicamente, por ejemplo, de un flagelo, ¿sí? Esto es una foto, un dibujo de un flagelo. Pero sí pueden ingresar a las células diferentes agentes patógenos, depende cuál ingrese, tendrá un mecanismo distinto para sobrevivir, no es lo mismo que ingrese una bacteria que un virus, por ejemplo, y tendrá también diferentes, puede producir enfermedades como no, simplemente a veces ingresan y no producen enfermedades. Si es un agente patógeno sí produce enfermedades, depende qué virus, qué bacteria, qué hongo, qué alga, etcétera, ingrese a la célula, producirá una enfermedad distinta, con síntomas distintos, tratamiento distinto, diagnóstico distinto, etcétera. Es como muy, ¿cómo decirlo? Muy abarcativa la pregunta, ¿no? Depende de lo que ingrese, causará diferentes síntomas o diferentes enfermedades. ¿Ok? ¿Sí? O sea, ¿podrá afectar a las cilias, a los flagelos? Sí, sí, obviamente, porque es parte de la célula, como afecta a todas las organelas, ¿no? Pero en sí es como que afecta a toda la célula en general, digamos. Hay enfermedades que afectan solamente al núcleo de la célula, como es los virus, por lo general solamente afectan a los núcleos de las células. Las bacterias afectan a toda la célula en general, con sus organelas también. Pero bueno, no sé si se entendió lo de los cortes que mencioné antes, ¿no? Si yo lo corto a lo largo, el flagelo, obtengo esta imagen, veo esto por adentro. Si yo lo corto en rodajas al flagelo, veo esto o veo esto. Se entiende que este es el flagelo o la cilia, ¿ok? Fíjense, este color rojo es la membrana plasmática. Habíamos dicho que como estas son extensiones de la membrana plasmática, yo acá tengo mi célula normal, ¿no? Con su membrana que la está rodeando, que es de color rojo. En cierto momento esa membrana produce una evaginación, o sea, se extiende formando un brazo, ¿sí? Lo forma y luego continúa su trayecto de membrana, rodeando a la célula que estaría acá adentro. No está dibujada la célula. ¿Se entiende? Si yo analizo un poquito más el flagelo, voy a ver que tiene diferentes partes. Esto se llama raíces, que es donde se ancla más, bueno, corpúsculo basal, no importa. Lo importante que entendamos es estas estructuras que están acá, ¿sí? Y estas que están acá, las vainas centrales, microtúbulos, fíjense que están compuestos por microtúbulos, igual que el citoesqueleto, ¿sí? Siempre más o menos en la célula es todo más o menos lo mismo, pero está diferente organizado. Lo importante es esto. Están formando estos microtúbulos, ¿sí? Siempre están formando grupitos de 3, se llaman tripletes, porque forman 3. Microtúbulo A, B y C. Después otro triplete, otro. ¿Sí? Y acá el texto nos estaba indicando que la estructura consiste en 9 pares centrales de tripletes. ¿Sí? O sea, si yo los cuento, son 9. Empecemos por este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? 9 tripletes de microtúbulos, ¿sí? Eso sí lo veo a esta altura, y si lo veo a esta altura, voy a observar, además de los tripletes, todo lo que está acá en el medio, que sería esto de acá, ¿sí? Quizás es un poco confuso, pero les digo que es sencilla la imagen de entender, pero tenemos que entender lo que estamos viendo, ¿sí? No sé si hay una foto de los cilios, no. Bien, más o menos a grandes rasgos se entendió. O sea, acá también lo que nos dice el texto es que por lo general los flagelos están en escaso número, o sea, en poca cantidad,
pero la longitud es más larga. En cambio, las cilias son más abundantes, hay más cantidad, pero son más cortas, ¿no? Y acá nos dice, en la base de cada flagelo se encuentra el cuerpo basal, formado por un conjunto cilíndrico de 9 tripletes de microtúbulos, y etcétera, que es lo que veíamos acá, ¿no? El corpúsculo basal y los 9 tripletes de microtúbulos. ¿Sí? Les muestro esta foto porque es parte de cómo está formado ese flagelo. Más o menos, a líneas generales, ¿se entendió? Sí. ¿Sí? Buenísimo. Genial. Bien, veamos una organela más. Vemos 2 o 3 más y listo. Este no es difícil. Los centríolos. Volvamos a nuestra imagen original. Centríolos. Voy a pasar esto acá abajo. Los centríolos están acá abajo. ¿Sí? O sea, solamente están presentes en células animales. No hay centríolos en células vegetales. ¿Sí? No existen los centríolos. Sí están acá presentes en las células animales. Son estos dos, este de acá y este de acá. ¿Sí? Los centríolos son estructuras u organelas que están presentes en las células y que su función es intervenir en el proceso de reproducción celular. O sea, cuando la célula se va a reproducir, va a hacer la reproducción celular, ahí es donde entran en juego los centríolos. Durante el resto de la vida de la célula, nada, están ahí, tipo boyando, súper vagos, ¿sí? Nada, no cortan ni pinchan. Pero sí, cuando la célula está preparada para reproducirse, después, el año que viene lo llamaremos el proceso de mitosis, ahí es donde entran en juego los centríolos, ¿sí? No nos podemos poner acá a explicar específicamente qué es lo que hacen los centríolos, porque lo van a ver bien en desarrollo en tercero, pero nos quedamos con esa idea que esa es su función. La estructura, como dice el texto, es similar a la de los cilias y las flagelos, porque también posee los 9 tripletes de túbulos, ¿sí? Fíjense, estos son los túbulos, están formando tripletes, o sea, de a 3, y si yo los cuento son 9 en total, ¿sí? O sea, son bastante parecidas la estructura a los cilias y flagelos, ¿sí? Se presentan en todas las células flageladas o ciliadas y en todas las células animales, aunque carezcan de cilias y flagelos. O sea, si yo analizo todas las células animales, ¿sí? Todas las células animales, las que tienen cilias, las que tienen flagelos, las que no tienen nada, ¿sí? Analizo todas las células, encuentro centríolos. ¿Pueden estar presentes en otras células que no son animales, por ejemplo, en células vegetales o de los hongos, o etcétera? Sí, pueden estar en raras ocasiones si esas células presentan flagelos o cilios. ¿Ok? Si es una célula vegetal que no tiene flagelos o cilios, no hay centríolos. ¿Ok? Nada, igual es súper raro el caso. Nos quedamos con que están en las células animales porque es muy extraño que aparezcan otras células que no es animal. Así que nos quedamos con que están en las células animales. Profe, ahora me tengo que ir para ir al colegio. Perfecto, sí. ¿Tienen que ir todos? Sí. O casi todos, ¿no? Bueno, me Sí. das un minutito que termino de leer y dejamos la clase por acá. ¿Sí? Un minutito, porfis. Dice, generalmente hay 2 centríolos en cada célula, lo vimos en la foto, hay 2, dispuestos muy cercanos entre sí, casi pegaditos, y uno perpendicular al otro. ¿Sí? Creo que no hay otra foto de los centríolos, no. Pero está uno perpendicular al otro. Fíjense la forma de la célula. ¿Sí? Uno perpendicular al otro. O sea, si uno está en horizontal, este va a estar en vertical. ¿Sí? Eso significa perpendicular, que no es paralelo, ¿no? Que se cortan entre sí. Bien, chimpum. No sé si estamos en horario. Esperen, vamos a dejar ahí. Así que para que los compañeros, que capaz terminamos un poco antes, pero capaz que los compañeros puedan irse tranquilos a la escuela, terminamos acá. ¿Les parece? Porque también siento que es mucha información. Así que, la clase que viene continuamos con las organelas. Cualquier duda, pregunta que tengan, me avisan. No sé si alguno tiene una pregunta ahora para hacer, algo que no haya quedado claro. ¿No? ¿Estamos bien?
Bueno, cualquier cosita me escriben, como siempre. En el aula, yo ahora le aviso a Euge, pero porfa no me hagan lío, chicas, no se me junten, así no me retan a mí. Y aquellos que deben trabajos, mándenlos, ¿ok? Los sigo recibiendo. Bueno, nada, nos vemos el jueves. ¿Sí? Dale. ¿Ok? Ok. Bueno, Chao, espero profe. que pasen un lindo día. Adiós. Chao, profe. Bueno, profe. Chau, chau. Chau, chau.